Yo les contaba que en la primera edición de la revista incluimos un especial sobre agro y tuvimos ya en esa primera edición la columna del ministro con la mirada sobre las políticas tan importantes para el sector, así que nos encanta estar acá como para tener este ida y vuelta, este mano a mano con él. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación y un saludo, un buen día a todos los participantes de esta reunión. Bien, fue productor agropecuario, digo, tiene gran larga tradición, sigue siendo como... No me echó nadie, siguió siendo productor. Bien, como desde mucho tiempo lo tenemos ya conocido por su actividad en Cerro Largo, Tacuarembó, La Aru, en fin, bueno. INAC ya fue como el primer pasaje hacia la cercanía hacia el cargo actual del gobierno. Yo quería preguntarles, ¿qué fue lo más difícil de pasar de ser empresario a tener un puesto en el gobierno? Bueno, en realidad siempre se dice que uno pasa al otro lado del mostrador, no debería ser así. Yo tengo una trayectoria extensa en la actividad gremial y la actividad gremial es una actividad muy sacrificada, pero es enormemente importante desde el punto de vista de la construcción de una actividad que es honoraria en el Uruguay y que es muy vocacional y que va en el sentido de intentar defender los intereses corporativos, sectoriales, por supuesto, pero que hace también a lo que es la propuesta y al diseño de lo que son las políticas públicas que sean útiles para impulsar el desarrollo del sector. Y esto tiene una dimensión mucho mayor aún en el Uruguay, cuando la actividad agropecuaria es tan relevante, tan importante y tiene tanto impacto. Y ese ejercicio continuo de la actividad gremial en la propuesta y en la construcción, fundamentalmente para nosotros la Asociación Rural es una institución de propuesta normalmente, y que tiene en la parte analítica, en la parte de lo que es estudios, aspectos económicos, productivos, una capacidad de sugerencia y de propuesta muy importante. Cuando luego de la actividad gremial, de la cual también me alejé por unos tiempos, uno pasa a decir, bueno, ¿dónde puedo llevar adelante y generar las transformaciones que entiendo que debe tener el sector rural y el sector agropecuario? Y es dentro de un país democrático, libre, republicano, es dentro de lo que son los partidos políticos, que por suerte existen y son la base del desarrollo de nuestra democracia. Y a partir de ahí hacer parte de lo que son los grupos de programación, los grupos de propuestas de los partidos políticos. Y en ese sentido, bueno, tuve muchos años siempre en el Partido Colorado, tuve 2 años o 2 periodos de campaña liderando el grupo de Pedro Bordaberry y estuve en el último periodo con el grupo de Ernesto Talvi, con el cual, bueno, luego estuvo de la elección y la formación del gobierno de coalición, con la decisión que el Ministerio de Ganadería pasara al liderazgo del Partido Colorado en clave de coalición, porque en definitiva lo que nosotros estamos construyendo es una propuesta de gobierno que congrega varios partidos en el sentido de llevar adelante la gestión de gobierno y tratar de llevar las transformaciones que uno soñó o pensó o entendió que eran posibles a la práctica desde la órbita del gobierno. Nunca nos imaginábamos estar en este rol de ministro, eso hay que decirlo, las cosas se dieron de tal manera. Y también es cierto que todo aquello que uno piensa y sueña para la generación de las políticas públicas, después se choca con la realidad, ¿no? La realidad es muy distinta, porque en definitiva cuando uno asume este cargo de responsabilidad tiene que entender una multiplicidad de intereses que en el sector agropecuario es de lo más variado. Además, en circunstancias agravadas por una situación climática muy compleja. Se arrancó con la pandemia, eso fue todo un desafío porque también es cierto que había que generar las condiciones para que el sector agropecuario, y por suerte así fue el gran motor de aquella famosa frase del presidente, mantener los motores encendidos, y ese fue el gran motor que quedó encendido de la economía
no dejando de lado que ese motor encendido dio mucho trabajo para mantenerlo, porque había cosechas por delante, había embarques, actividad frigorífica que fue muy compleja porque estaba muy vinculado los aspectos sanitarios con los aspectos de habilitación de mercado. Nosotros teníamos, recuerden, todos sabemos, ¿no?, una gran relación en la cadena de la carne con China, que era el gran demandante, y China tenía ya incorporado en su propia política una inflexibilidad absoluta en relación al COVID. Todo esto generó una cantidad de protocolos y necesidades que supimos enfrentar y poder proponer el hecho de que el sector agropecuario fue dinámico, fue el gran motor que arrastró a que no tuviéramos una caída mucho mayor de la actividad económica en el país, y eso fue decisivo para poder salir y sortear esta crisis. Sobre esto de China, justo le quería preguntar para entrar en la situación actual. Usted hace poco estuvo 3 semanas en China, estuvo recorriendo. El sector ganadero se vio muy afectado, ¿no?, por la caída de la demanda, lo hablábamos en el primer panel. Tuvo los peores resultados económicos en 20 años, la faena vacuna, por ejemplo. ¿Lo peor ya pasó? ¿Cuál es su percepción, que estuvo allí, que estuvo conversando? ¿En qué situación está China? ¿Hay posibilidades igual de remontar un poco, de colocar los productos? Bueno, en realidad no es solo... acá tenemos un problema de la sequía que se metió en el medio, complejizando más la situación. Si nosotros tuvimos una caída de la demanda internacional y también tuvimos una caída de precios muy brusca, sí, y tuvimos también el problema de la caída de la producción. Digamos, el volumen físico de producción de Uruguay cayó, tenemos alrededor de un 20% menos de faena, que en el caso de la ganadería puede ser también una postergación, ¿no? Porque ganados que perdieron estado, pero por suerte se generaron una cantidad de situaciones. El invierno colaboró también, porque no podía haber sido mucho peor siempre, en el sentido de que podíamos haber tenido un desastre de la famosa cuereada, ¿no? Tenemos una situación forrajera muy comprometida. No obstante, con las distintas ayudas, manejos que hizo el productor en general, pudo sortear la situación y seguramente hay mucho ganado que vendrá hacia adelante. Lo cierto es que en este interín el mercado estuvo muy flojo. China tiene un peso relativo en la demanda internacional de muchos productos y todo el mundo tenía la expectativa que China pudiera generar lo que sería la recuperación económica. Es decir, el mundo está mucho más lento, ¿no? El post-COVID y la elevación de la tasa de interés generó una caída generalizada de la actividad económica. Es decir, si la prioridad en su momento fue tratar de neutralizar los efectos inflacionarios que tenía el mundo en función del desacople entre oferta y demanda generado por la cuarentena que en muchos países se tuvo que aplicar, y la caída de la producción y la deslocalización de las economías, se rompió muchas veces la cadena de suministro por el tema de los puertos. Todo eso generó tal proceso inflacionario que generó la decisión de los bancos centrales del mundo de elevar las tasas de interés. Y a partir de eso se logró retener, porque hoy estamos en una situación mucho mejor desde el punto de vista de la inflación, pero tenemos un mundo lento, ¿no? China el año pasado creció al 3%, se prevé que este año crezca al 5%, pero China venía creciendo en tasas del 7, 8, 9 y 10% en la última década, que tal vez no vuelva más a ese ritmo y se proyecta que este año y el próximo no pasará del 5%. Entonces, lo que China se esperaba de que luego del cambio de la política COVID-0, de lo que sería el inicio del tercer gobierno del presidente Xi Jinping, que por primera vez hay en China un tercer periodo de gobierno, lo que afirma una línea política, y que se levantó justamente la política del COVID-0, todo el mundo tenía la gran expectativa que se iba a resolver rápidamente las restricciones que generaron una caída del producto en China. Todo eso no se confirmó, la recuperación es mucho más lenta de lo previsto, realmente las condiciones de reapertura del mercado minorista es mucho menor de lo pensado, y claramente... ¿Se me fue el aparato? Sí, no sé cómo... Todo muy lindo, pero sin micrófono no marcha.
Quedó grande, ahora sí. ¿Quedó bien? Ah, quedó bien, quedó bien. Bueno, todo esto genera claramente que la gran locomotora de la demanda mundial se haya resentido no es que China no esté comprando, está comprando a mucho menores precios porque ellos también tienen un problema interno en el nivel de demanda que generan. Y si vamos a los productos exportables uruguayos, es un poco generalizado. Tenemos el problema con la lana, tenemos el problema Sí. con la celulosa, tenemos el problema con los lácteos. En casi todos los rubros hay un enorme volumen de sobrestock interno en China que la falta de dinámica de su economía determina que la demanda esté mucho más lenta de lo previsto. Se habla de, sí, perdón que lo corte, pero se habla de que el presidente de la República podría viajar a China sobre fin de año, a principios del año que viene. Estos son los temas que me imagino que va a llevar para tratar de buscar soluciones. ¿Cuáles son los temas que hay en agenda del gobierno para esa visita oficial? Hay una agenda con China. El secretario de la Presidencia va a viajar en el mes de octubre, acompañado por algún ministro, en lo que es la celebración de la gran estrategia de inserción internacional de China, que es la Franja y la Ruta. Es la nueva ruta de las sedas, que más allá del comercio implica también aspectos de inversión a nivel internacional en materia de comercio, de infraestructura, y todo eso es muy importante. El Uruguay es signatario adhirió a la iniciativa hace 5 años, se celebra la primera década del gran plan de desarrollo e inserción internacional de China, liderado por Xi Jinping, y luego, en el mes de 20 días después, va el presidente, todavía no hay una fecha fija, pero sería en noviembre. Está confirmado que la invitación es para noviembre. Se supone que hay una feria que podría ser coincidente con esto, la feria CIE, que es la feria de la importación. Es una feria muy promocionada por el gobierno de China, es una feria comercial, pero es una feria oficial, donde normalmente allí coinciden 13 o 14 mandatarios y seguramente ya vendremos en los próximos días cuál será la fecha exacta que concurre el presidente, y siempre es una oportunidad para que se concreten los acuerdos que se han planteado y que se deben construir previamente. Por eso estuvimos en mayo, tenemos 6 o 7 acuerdos que están encaminados. Los chinos son muy pragmáticos y no se revela nunca lo que va a ocurrir, pero siempre valoran mucho las visitas oficiales. Ellos tienen un gran reconocimiento cuando se los reconoce, se los visita, y bueno, y en ese sentido estuvimos planteando una cantidad de temas que van desde la pesca hasta los productos agrícolas, como los productos de origen animal, para mejorar nuestros protocolos, nuestra inserción y afianzar lo que es la posición del principal socio comercial, demandante de nuestros productos, que en ese sentido somos muy complementarios. Ellos requieren y consideran la seguridad alimentaria como un aspecto absolutamente estratégico. Ellos quieren asegurar la cadena de suministros. Países confiables como el Uruguay tienen un enorme reconocimiento para con el Uruguay, porque recuerden que además de los 35 años de establecimiento de relaciones diplomáticas, el Uruguay, antes del establecimiento, en el año 88, de este vínculo y de establecer relaciones diplomáticas, lo invitó el gobierno Sanguinetti a ser parte del lanzamiento de la ronda Uruguay del GATT, ¿no? Entonces, eso también son señales políticas que los chinos siempre valoran y tienen un enorme reconocimiento para con Uruguay en ese sentido, en aquel momento que ellos no hacían parte ni del GATT ni de la OMC, y eran una especie de país aislado, y que recién a los pocos años de eso ellos ingresaron al sistema de Naciones Unidas por ese lado, y eso es un aspecto muy importante. Así que tenemos muchas expectativas de que este viaje del presidente pueda arrojar muy buenos resultados, y eso hace también a otras iniciativas que en materia comercial vamos avanzando. Es decir, el Uruguay no abandonó la idea del Tratado de Libre Comercio con China. Entiende que lo puede hacer, que debe hacerlo, y va a insistir con esta posición, por más que los chinos digan, bueno, queremos ver qué es lo que hace el Mercosur. El Mercosur, obviamente, que todos sabemos que tiene una respuesta compleja, más lenta, ponerse de acuerdo todo el mundo es un tema difícil. ¿Ayudan los resultados de ayer, quizás, a
Bueno, a un cambio de signo en algunos de los países? La clave es ver que la elección paso define los candidatos, pero son elecciones diferentes. Sí, sí. Está dividido en tercios por lo que se vio ayer y hay que ver cuál será el resultado final. Pero lo cierto es que en el Mercosur las mejores señales evidentemente han venido desde Brasil. Empecemos por el mini TLC, cuando se aprueba la exportación uruguaya sin aranceles originaria de las zonas francas. Eso fue un gran paso que nos dio Brasil como alternativa y se suma con el plan de obras anunciado por el presidente Lula, donde incluye el aeropuerto binacional de Rivera, incluye la hidrovía de la Laguna Marín y también lo que es el puente sobre el río Yaguarón, es decir, en un aspecto de la integración comercial del Mercosur, a pesar que son pocas las noticias favorables y positivas y tal vez más las trabas que se nos originan entre los vecinos, las pocas noticias positivas han venido del lado brasileño. Eso también lo tenemos que reconocer y me parece que es así que tenemos que trabajar, aun cuando hubo un cambio de tendencia política dentro del gobierno brasileño absolutamente radical, se fue de un extremo hacia el otro y evidentemente esto no dejó de que tengamos concreciones del foro de la puerta bilateral que tenemos que reconocer. Y con el acuerdo transpacífico que parecía como algo que podía como transcurrir las negociaciones de forma como un poco más veloz, como que no había tantas restricciones. ¿Cómo vienen las negociaciones? ¿Cree que de aquí a que termine el gobierno pueden encaminarse, puede llegarse a un acuerdo? Bueno, eso es la expectativa. En realidad no hay mucho para negociar en el acuerdo transpacífico, es un paquete cerrado, sí. Se acepta, se toma o se deja. Reino Unido es el último adherente y le llevó 1 año y medio y nosotros no estamos cumpliendo ni 1 año de la carta de adhesión. Tenemos la expectativa que el próximo año tengamos esa muy buena noticia. Estará en ese aspecto el subsecretario Albertoni haciendo algunas gestiones al respecto, visitando los países. Recordemos que son hoy 12 integrantes con la incorporación del Reino Unido y no podemos tener veto, ¿no? Es decir, todos tienen que votar favorablemente hacia esa incorporación y Uruguay está primero en la lista y sería algo muy favorable, muy positivo en el sentido de la inserción, porque incorporaríamos países de enorme importancia y relevancia en carácter de comercio internacional y que además no es solo un tema comercial, ¿verdad? Los tratados de libre comercio generan todo un aspecto favorable desde el punto de vista de la incorporación de la legislación y también de oportunidades de inversión. Es decir, pasamos a estar en el mapa, a estar en el radar, en la vitrina, como elegibles para aspectos de inversión, porque es una señal al mundo empresarial de que, bueno, acá hay un país que cumple determinadas reglas, un país confiable, además de nuestras propias características, que somos un país de estabilidad, un país confiable, un país que cumple los compromisos y los contratos, con plena vigencia de la democracia y de los derechos, y que de alguna manera ha comprobado que a pesar de eventuales cambios de tendencias políticas, hay ciertas reglas que se terminan cumpliendo y eso es una construcción que es muy valorada y muy reconocida a nivel internacional. Hablando de intereses y de visitas, hace poco recibió una visita oficial del ministro de Inversiones de Arabia Saudita y ahí hay oportunidades, ¿no? Por ejemplo, para colocar carne ovina, pensando en que es un país que está acostumbrado a consumirla, algunos otros sectores que también estaban sobre la mesa, y bueno, y también está la opción de inversiones árabes en Uruguay. De lo que conversaron, ¿qué pasó en limpio sobre oportunidades concretas de que se estimulen el comercio y las inversiones con ese país? Primero que son países que tienen un enorme potencial de capital de inversión, ¿no? Son países que saben que tienen una generación de riqueza en base a la energía, a los combustibles fósiles, al gas o al petróleo, a la industria petroquímica, por supuesto, también, y donde ellos saben que tienen un deadline, tienen una etapa que se les va a terminar el recurso, y eso también condiciona, a pesar de que Arabia Saudita es la segunda reserva mundial y la primera reserva en materia de ciertos petróleos más refinados
y que además es un país que los explota adecuadamente, porque la otra reserva es Venezuela, que está en contraflecha de todo eso, que además no tiene el petróleo de la mejor calidad desde el punto de vista de los contaminantes. Entonces Arabia Saudita sabe que tiene que establecer una estrategia de apertura y viene cambiando, a pesar de seguir siendo una monarquía y un régimen especial. Ellos saben que tienen que empezar a tener una imagen de apertura al mundo, tienen un enorme potencial de capital y son líderes mundiales en el aspecto de la energía. Entonces ellos tienen una visualización muy favorable y positiva sobre el Uruguay en función de la región que se ubica, también con el cambio de la matriz energética, las posibilidades de inversión en hidrógeno verde les interesa mucho porque todos estos países petroleros tienen la imagen de que quieren sacarse de encima la imagen de contaminantes y por lo tanto ir hacia una visión un poco más verde del mundo y más sostenible les despierta un atractivo muy importante. Y mirando a lo que es el desarrollo de los combustibles del futuro, ¿no? Que son combustibles verdes, combustibles en base a fuentes renovables, y donde el Uruguay podría ser un receptor de enormes volúmenes de inversión de parte de Arabia Saudita, que es lo que más le sobre la plata, ¿no? Entonces, y a nosotros nos falta, ¿verdad? Entonces, esa compensación donde ellos son fuertes proveedores de fertilizantes, ¿no? Y los propios barcos que pudieran traer bases de fertilizantes líquidos se podrían llevar el hidrógeno verde de vuelta en una cuestión donde podría implicar importantes inversiones, no solo en la generación del hidrógeno, pero también en la logística, ¿no? Barcos, puertos especializados, terminales, todo eso podría ser de enorme atracción. Y por supuesto que ellos también, por el otro lado, tienen una enorme preocupación también en generar los aspectos de seguridad alimentaria respecto a proveedores confiables de alimentos, donde tienen una población de altísimo poder adquisitivo, son 30 y pico de millones de habitantes, pero además Arabia Saudita tiene una especie de influencia sobre otros países del mundo árabe, que es muy importante, y recordemos que el mundo árabe tiene muy bajos niveles de protección, de aranceles para los alimentos, y todo lo maneja el rey o la familia del rey. Entonces, si somos socios del rey, las cosas allí funcionan de forma más fluida, y todos los temas de alimentos son importantes, lo que podría ser el desarrollo de la industria avícola del Uruguay, que es una industria relativamente pequeña en patrones mundiales. Ellos terminan de tomar el control de BRF. BRF en Brasil es lo que originalmente era Perdigão y Sadia, dos pesos pesados mundiales en producción avícola, tomaron el control, como quien dice, ellos ya están en Uruguay porque el 30% del grupo Minerva, que tiene 3 plantas en Uruguay y es promitente comprador de una cuarta, que es el frigorífico BPU en Durazno, es de Minerva, que decir que ya está instalado en Uruguay Salic, que es una de las grandes compañías de alimentos que tiene Arabia Saudita, que detiene el 30%, no es el controlador, pero es un accionista muy importante. Y sabemos que también que en el mundo de los negocios están explorando la posibilidad de generar también incursión en el mundo de los lácteos y eventualmente en el mundo de los granos. Hay varias modalidades de negocios, no creo que estén para la compra de tierras, pero sí para tener participación activa en algunos negocios de aprovisionamiento de alimentos. Para Uruguay sería una inyección de capital importante. Bien. Y el tema del riego, ¿no? Se habla un poco desde las gremiales, la necesidad de que haya como un plan nacional o un plan de Estado, una estrategia como más fuerte de cómo ayudar, después de todo este tiempo que se viene hablando, ya lo vimos en este último tiempo, cómo afecta a los productores en la soja, ¿no? La tercera parte de lo que se había producido la vez pasada fue del ejercicio anterior. ¿Qué en concreto cree usted que tiene que estar en un plan nacional de riego? ¿Apoyo con beneficios fiscales a los productores? O sea, ¿qué medidas concretas hay que impulsar para ayudar a los productores a tomar medidas que hagan que no tengan que esperar que llueva, ¿no? Bueno, la caída de la soja fue brutal, fue un 80% prácticamente lo que cayó. Produjimos el 20% del año pasado y fue el cultivo más impactado, fue la soja y el maíz, pero la soja con un impacto mucho mayor por el área que ocupa.
Claramente no estamos preparados para enfrentar circunstancias como la que vivimos. El Uruguay necesita encarar de una forma distinta lo que es los efectos de un cambio climático, que es una realidad, que tenemos que nos coloca en una posición de vulnerabilidad mucho mayor cuando tenemos una producción a cielo abierto, y la gestión del agua sería un factor importante para poder manejarlo a través de una política de Estado que no es que no se haya hecho nada todos estos años. Creo que hay una construcción importante, tenemos una ley de riego, tenemos una institucionalidad armada, pero claramente nuestro diagnóstico, y estamos trabajando en un plan que nos ha encomendado el presidente, determina que los factores de inversión que han estimulado la adopción de sistemas de riego, que más allá del riego pensamos en acumular agua eventualmente, uso de equipamientos, capacitación de gente, porque no es tan fácil decir, bueno, hay que regar, porque regar es todo un arte, es todo un aspecto que requiere una capacitación y analizar muy bien los impactos sobre el ambiente. Y creo que hay un tema que tenemos que impulsarlo más, porque además el Uruguay es rico en agua, lo que pasa es que la tenemos mal distribuida en el tiempo, y se nos va mucho el agua sin poder utilizarla o acumularla en los momentos que hay abundancia. También tenemos fuentes de agua que las explotamos muy poco, el río Uruguay o el río de la Plata, en lo que es su sector más al oeste, donde no hay salinidad. Hay una cantidad de fuentes de agua que nosotros no utilizamos suficientemente. Entonces, a lo que voy es que tenemos muchos diagnósticos en el Uruguay, sabemos cómo hacerlo, creo que tenemos que mejorar mucho, pero fundamentalmente buscar identificar cuáles son los factores que han restringido que no tengamos un área mayor bajo riego. En el mejor de los casos, el Uruguay nos llega al 2% del área productiva bajo riego. Y nosotros deberíamos tener 4 o 5 veces más que eso. Con eso cambiaríamos el país. Sería revolucionario desde el punto de vista de la producción y seguramente tendríamos colocación plena para todas estas producciones con mucho más seguridades, porque no es solamente la afectación del productor. Si vamos al impacto de esta última sequía, lo que perdió el productor en función de la caída de la producción también es un efecto en toda la sociedad, porque evidentemente que el derrame que hace fundamentalmente las comunidades del interior es muy importante. No trabaja el camión, no trabaja el taller, no trabaja el restaurante, no trabaja el hotel, no trabaja mucha gente, el empleado del molino, se genera desempleo. Y evidentemente nosotros tendríamos que propender a tratar de trabajar para que estos aspectos de inestabilidad que genera, ya suficiente con las políticas, ¿verdad? Ahora tenemos el aspecto climático que tenemos que atemperarlo y por lo tanto lo que nosotros identificamos es que los factores de estímulo a la inversión que están hoy vigentes, que son válidos, que son favorables, no son suficientes. No son suficientes porque además se genera la posibilidad de riego fundamentalmente para un extracto del sector empresarial, que es el que factura más, el que de mayor dimensión, el que liquida por el impuesto a la renta, pero queda afuera una cantidad de otros productores que democráticamente debieran tener el derecho de poder acceder a esta tecnología al mismo costo. Entonces ahí yo entiendo que la obra pública puede ser un factor que se incorpore, no quiere decir que sea solo obra pública. Debe haber iniciativa privada y mejorarla la que está actualmente, pero también incorporar un factor de obra pública, porque esto democratiza la posibilidad de disponer de agua en forma abundante al mismo costo, el grande con el chico. Y eso es muy democrático. Y en definitiva nosotros tendremos que elaborar este plan para proponerlo y validarlo con la sociedad, con el sector político, a efectos de que para el próximo periodo, el próximo presupuesto, tengamos esto en la agenda. El Uruguay necesita destinar recursos, mucho más recursos de lo que destina hoy para una infraestructura para la gestión del agua. Y eso es estratégico para el Uruguay para que no tenga estos golpes tan importantes. 1.800 millones de dólares perdimos en esta estación por el tema de falta de agua. Y por lo tanto, si lo multiplicamos por el derrame que esto genera en la economía, nos coloca en una situación de vulnerabilidad frente a algo que nos puede salvar que venga el niño. Pero si tenemos otro golpe semejante, esto es lapidario para la persona que está acá en Pocitos y para el que está en el Uruguay profundo en forma pareja, aunque no lo perciba que está acá, ¿no?
Ya que hablaba de presupuestos, ya estamos un poquito pasados de tiempo, pero es muy... Time up, dice. Time's up, dice el cartel. Pero ya que hablaba de presupuesto, en la rendición de cuentas una de las cosas que señalaban desde Línea es que, de hecho, fueron al Parlamento a plantear mayores recursos, porque el Línea es un instituto que se financia en parte por el sector privado, en parte por el sector público, pero entienden que se necesita más inversión para poder generar, digo, por cada dólar que se invierte en el Línea, de repente eso derrama en 8 o 10 dólares para la actividad económica. Entonces, ¿hay posibilidades, todavía hay margen en la negociación interna, digamos, de poder dar más recursos a este instituto que ha generado tanta innovación en Uruguay? Primero que es clave que Línea no tenga el menoscabo de sus recursos. Eso es lo primero. En segundo lugar, prácticamente lo que está en el último año fue casi un 70-30. 70% de los recursos vinieron del sector privado y 30% del sector público. Sí. Además que 30 veces se retrasa, ¿no? Entonces, claramente que este año, proyectando lo que sería el presupuesto, lo que estamos peleando es el presupuesto del 24. El 23 está financiado, no hay mayores dificultades porque defendimos en la... Recuerdan ustedes que hubo una gran discusión en la rendición de cuentas del año pasado que se le quiso quitar a Línea porque le sobraban recursos de 12 millones de dólares. Dimos una batalla tremenda para mantener esos recursos allí, porque hoy lo que sobra, mañana ya no sobra. Y en definitiva pasó. Por suerte defendimos y hubo una toma de conciencia y logramos transmitir de que los legisladores no le tomaran un exceso de reservas no ejecutadas que tenía Línea, porque en definitiva lo que ocurrió poco tiempo después de la aprobación de la rendición de cuentas del año pasado, ocurrió la sequía y la caída de los precios. Y esas dos cuestiones determinaron que los ingresos de Línea se resintieran en casi 7,5 millones de dólares, para lo cual se está pidiendo que se repongan 2,5. 5 millones los va a absorber en función de las reservas o ajustes internos del gasto sin que esto determine una menor atención a los programas de investigación que son esenciales para que nosotros tengamos una evolución del punto de vista de la aplicación de la tecnología y llegar al conocimiento, apenas 2,5 millones para cubrir ese déficit que se genera. Entonces, acá claramente se está hablando a nivel de gobierno, no es una suma de dinero disparatada y compromete también el hecho de que los programas de investigación continúen sin que tengan una afectación mayor, y eso pensando en el presupuesto del año 24. Bien, el tema costos, que es lo último, porque si no lo pregunto a los productores me van a matar, ¿verdad? Es sobre el dólar. El dólar, ¿verdad? El dólar tiene atraso cambiario. No, pero también, si no es, entendemos que eso también depende mucho del Banco Central o de otras decisiones que, digo, obedece a distintas decisiones de política, pero ya sea por tipo de cambio o ya sea con el gasoil. O sea, ¿de qué manera se puede ayudar, o el gobierno está analizando ayudar a los productores para que la ecuación no se les complique tanto? Bueno, las ayudas han sido enormes desde el punto de vista de combatir la sequía, ¿no? De eso no vamos a entrar porque... Se nos va a otra charla más. Se nos va a otra charla sí. más, pero fue un enorme esfuerzo presupuestal y administrativo para llevar adelante políticas para temperar, porque cuando ocurren estas cosas, lo que hay que hacer es ganar tiempo, ¿no? Ganar tiempo que las cosas se recuperen. Está claro que tuvimos un impacto de la situación internacional, tuvimos una inflación importada muy importante, alcanzamos el año pasado casi el 11% de inflación y hoy la tenemos en el nivel del 4%. Por primera vez durante muchos años dentro del rango meta del Banco Central. Y eso ha sido un aspecto exitoso desde el punto de vista de las autoridades económicas, porque todos sabemos que la inflación es el peor de los impuestos, es el que más castiga a aquella población de ingresos fijos. Obviamente que este factor ha hecho con una política monetaria contractiva y de que genera el alza de las tasas de interés de referencia, que hubo una pequeña señal de reversión, a nuestro criterio muy pequeña, porque obviamente no hacemos parte del equipo económico y tenemos que cuidarnos con el comentario. Pero evidentemente lo que ocurre con el dólar hoy en materia de costo nos viene matando. Entonces, la realidad es que tenemos una caída de la producción física, un aumento de los costos de producción,
tenemos una caída de los precios internacionales, toda esa combinación es muy penosa para el sector. La única buena noticia que aparece que se viene confirmando empieza con la lluvia de esta semana, que el jueves viernes empieza a llover y aparentemente tendría continuidad, con lo cual se podría estar configurando un cambio en las perspectivas climáticas, que es lo que primero nos va a auxiliar del punto de vista de la base forrajera de los cultivos para abaratar los costos de producción. Por otro lado, esperemos que haya correcciones a nivel del tipo de cambio, porque los factores que nos decían, que incidían en el tema del valor nominal del dólar, eran fundamentalmente por el lado del récord de las exportaciones. Estas ya son bastante más bajas este año, no ingresan tantos dólares al mercado. Con cualquier ajuste que el Banco Central haga de la tasa de interés de referencia, seguramente nos ayudará. Y tampoco estamos, si bien en un nivel alto de las inversiones, tampoco estamos en la récord de las inversiones. Se terminó UPM, que es otro factor distorsionante. Hay una gran inversión en infraestructura del punto de vista de las rutas, del ferrocarril, del puerto. Hay algo que no celebramos suficientemente, pero Uruguay está yendo y le comunicó a Argentina que estamos corriendo el plazo de los 180 días, donde vamos a seguir profundizando el canal de acceso del puerto de Montevideo a 14 metros. Eso también es un factor de competitividad muy importante. En esta administración vamos a profundizar la entrada al puerto de Montevideo 2 metros, y eso es muy importante para nuestras exportaciones, de la misma manera que es la concreción de la infraestructura que hemos visto. El otro día, la gran celebración popular de la inauguración del puerto de La Charqueada, un sueño de más de 40 años o 50 años que estaba pendiente, que se pudo concretar, de la misma manera que a pocos kilómetros de allí se podrá concretar otras obras, una vez que se confirma la hidrovía de la Laguna Merín con la Laguna de los Patos, el canal de San Gonzalo dragado y balizado. Eso va a permitir un cambio muy importante en la zona noreste del país, con la posibilidad de acceder a un puerto de aguas profundas del lado brasileño, cierto, pero que ahorraría muchos kilómetros que para muchas producciones del noreste implican la posibilidad de inversión o no en producción. Todo eso me parece que hay que celebrarlo, hay una buena perspectiva y pueda temperar. No miremos solo la pizarra de la casa de cambio, porque hay otros factores que hacen la competitividad. Obviamente que lo vemos en la punta de abajo 36 es como si nos metieran una puñalada, pero evidentemente son factores que el gobierno está preocupado, está atento y ojalá pueda corregirlo pronto. Muchas gracias, ministro. Nos despedimos con un aplauso. Okay.